noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. En una muy buena racha, 3 sesiones completamente llenas. Muchas gracias por venir. Como siempre, antes de empezar, las 2 cositas que hay que decir siempre: invitarlos a la sesión de este jueves que viene Félix Orlando Giraldo. Él es un médico de la Universidad de Antioquia, apasionado por Simón Bolívar, y se llama ¿Por qué Simón Bolívar Palacios? Eso es lo que tenemos este jueves. Recordarles que Lo Doy vive del aporte voluntario. Pasa un tarrito que es el aporte voluntario y pasa otro que son calcomanías para que ustedes se lleven. Y bueno, sin más a lo que vinimos, el 9, un fotógrafo de guerra con Alfonso Buitrago, cronista. Muchas gracias, hermano. Un aplauso. Decía Andrew que el pong es muy pesado, entonces no se demora. Pero bueno, mientras va cargando, lo importante es lo que pasa al final. Esta es una de esas cosas raras que le llegan a uno sin buscarlo y sin esperar. Yo estaba trabajando en el libro de Albeiro Lopera, el 9,
estaba trabajando en la historia de Albeiro Lopera, que una de sus características, para los que lo conocen y para los que no, es que fue un punkero pues, bastante conocido en su momento. Y me llegó este video, esto ni siquiera está en YouTube, alguien... Miren este personaje de camisa sisa, es el que nos interesa. De espaldas. Usted no es puntero en el centro. Ahora lo van a ver. Esto ni siquiera está en YouTube, alguien tenía esa grabación, luego me enteré, aquí hay, por lo menos yo conozco una persona que estuvo ahí en ese momento, en 1996. De esta persona vamos a hablar hoy. 1996. Eso es en Bantú. Los que conocen la Universidad de Antioquia ya lo debieron haber identificado fácilmente. Obviamente lo que está sonando no es cristal. Lo más increíble de este video no es... Lo más increíble de este video no es tanto el pogo, sino que en algún momento el que está grabando deja de grabar el pogo y se va a grabar al 9, que se va en la ninja que dicen ahí, en esa cagua, que también va a ser muy importante, que él le decía a Catalina, que fue como una de sus novias. Bueno, y el video me gusta porque de alguna manera también la historia de Albeiro es la historia de cómo él se sale de ese poco que es Medellín y que fue la historia de su vida. Esta es más o menos la cuarta vez que hablamos del libro de Albeiro. Lo publicamos con Tragaros Editores el año pasado, en octubre. Con la edición gráfica la hizo un fotoperiodista, como esa palabra ya va calando cada vez más como en nuestro medio, un reportero gráfico norteamericano que hace mucho tiempo trabaja aquí en Colombia, que como nos pasó a muchos, se enamoró del 9 cuando lo conoció y le ayudó a hacer la selección. Les voy a hablar de un libro que es una especie rara dentro de los libros de fotoperiodismo, porque es un libro mitad fotografía, mitad un perfil largo que yo escribí sobre Albeiro. Y a diferencia de las otras presentaciones, para cambiar un poco y no aburrir a los que ya me han escuchado varias veces, no les voy a hablar de las fotografías del 9 tanto, sino más bien cómo escribí el libro y cómo me acerqué yo a ese personaje, por qué me interesó gastarme un buen rato de mi vida tratando de entender quién era Albeiro Lopera. Me gusta también de esas cosas que uno se va encontrando, un gran periodista argentino, algunos de pronto lo conocen, Roberto Ar, también un gran escritor, y este es un fragmento de una crónica deliciosa que escribió para el diario Crónica de Argentina, que fue un primer trabajo como periodista que tuvo él en un periódico que publicaba Crónica Roja. Después de haber escrito El juguete rabioso, el director de ese periódico lo contrata y a él lo llama una señora y le dice que se va a suicidar, que vaya a tomarle una fotografía, porque ella se va a suicidar, y Roberto Ar va con un fotógrafo y luego cuenta la historia de lo que se encontró con esa señora, pero tiene un parrafito dedicado a la fotografía que creo que
describe bien el espíritu de donde está inscrito este trabajo. Y dice que un fotógrafo debe ser indiferente. Un fotógrafo debe ser indiferente al medio en que actúa. Si está en un barco y el barco se hunde, él, en vez de intentar salvarse, debe fotografiar a los que se salvan. Un buen fotógrafo viaja en tren y su deseo es que el tren descarrile para así poder sacar unas fotografías impresionantes. No importa que él se descuaderne antes que los otros. Un fotógrafo deja de ser hombre para convertirse en héroe anónimo. Naturalmente la gente esto no lo sabe. Y creo que de alguna manera Albeiro Lopera fue eso. Fue un héroe anónimo que poca gente conoció. Y que lastimosamente cuando nos dimos cuenta y su trabajo empezó a tomar el valor que tiene, pues estaba gravemente enfermo y falleció. Para mí es también muy bonito estar aquí en febrero. Él la próxima semana cumple un año de muerto, murió en febrero del año pasado. Y este fue su último proyecto, hacer este libro. Fue un libro que, digamos, a diferencia de muchos libros de periodismo o de perfiles donde el periodista está solo haciendo un perfil sobre alguien que le interesa, este es un trabajo que yo inicié en conjunto con él. Era un proyecto colectivo al que se suma obviamente Stephen Ferry y luego Tragaluz y el equipo de la editorial. Este es Albeiro viendo sus negativos. Esta foto me interesa también porque lo que les voy a mostrar acá sobre todo son un montón de imágenes que no aparecen en el libro, hacen parte de la reportería que yo hice y de los archivos que fui encontrando y que fui recuperando de la vida de él. Y aquí empieza mi historia con Albeiro Lopera. Esta foto es del 2007. Aquí está Albeiro, estoy yo y estamos con un personaje muy particular que quizás algunos de ustedes conozcan, que se llama Ross Kemp. Ross Kemp es un inglés que tuvo mucha fama en Inglaterra un tiempo porque él era un actor, un tipo famoso en el Reino Unido, y durante un tiempo hizo un programa sobre pandillas alrededor del mundo. Entonces se iba buscando pandilleros por todas partes del mundo y en esas cosas llegó a Medellín buscando pandilleros, y Albeiro trabajaba en ese momento en Reuters, y una de sus grandes características era que Albeiro fue el contacto de muchos reporteros extranjeros que venían a tratar de contar historias sobre la violencia y sobre el narcotráfico en Colombia. Albeiro no hablaba inglés, machacaba el español, era muy bueno hablando parlache, pero sin embargo era un gran contacto y atendió a muchos fotógrafos y a muchos fotoperiodistas y reporteros de muchas partes. En este momento yo lo conocí a él en Barrio Triste con un amigo en común. Yo había escrito una historia sobre un personaje de Barrio Triste y seguía yendo pues a visitarlo, que era muy amigo de Albeiro. Albeiro también tiene una parte de su historia muy concentrada en Barrio Triste, y ahí nos hicimos amigos. Y en ese momento él me dijo: viene un inglés a hacer un reportaje aquí sobre pandillas y necesita un traductor, pues ¿por qué no me ayudas? Y en ese momento yo empecé a trabajar haciéndole de traductor a Ross Kemp. Eso fue una semana trabajando con él en distintos barrios de la Comuna Nororiental, y en el 2007, en ese momento, ustedes ven que Albeiro aquí ya está muy amarillo. Albeiro tenía una enfermedad crónica del hígado desde muy pequeño, sufrió del hígado, y en este momento, cuando yo lo conocí, él estaba esperando el trasplante de hígado. En ese momento, en cualquier momento lo podían llamar a decirle: ya tenemos el hígado, te vamos a trasplantar. En ese dilema empezó mi historia con Albeiro Lopera. A partir de ahí empezamos a vernos en algunos encuentros y empezamos a hacernos amigos,
Y pasados los años, ya después de tener una amistad, yo no tenía ningún interés periodístico en él. En el 2013 a mí, un amigo en común también, que es un editor que trabaja para una revista en Bogotá, que lo había conocido también desde joven, Albeiro ya llevaba varios años viviendo con el trasplante de hígado. Me dijo, ¿por qué no te escribís una historia sobre Albeiro? La revista que él editaba era una revista de un ambiente médico, era una revista de crónicas, pero para una EPS que sacaba una revista para sus afiliados. Y me pidió que hiciera una historia sobre Albeiro y su vida como trasplantado del hígado. Entonces, en ese momento yo escribí la primera crónica que hice sobre Albeiro, que titulé Trasplante Punk, que luego de publicarse en esa revista yo hice otra versión diferente, en una revista en la que no podía contar muchas cosas del punk, no les interesaba más la parte médica de la condición de él. Entonces hice una versión muy médica para esa revista, pero el Universo Centro, que es el periódico en el que yo colaboro frecuentemente, pues lo que más nos interesaba era la parte punk, ¿no? Y entonces en esta versión pues trato de mezclar las dos cosas, de cómo Albeiro había vivido su vida como punkero y lo que le había significado para él y para su ejercicio como fotógrafo el tener un trasplante de hígado. Y a partir de ahí ya Albeiro para mí se me convirtió en un personaje. Ya en ese momento digamos entró la idea de que Albeiro era más allá de un fotógrafo, de que Albeiro tenía una vida que valía la pena contar, de que además él había sido un fotógrafo muy anónimo, muy poco reconocido, pese a ser el único reportero gráfico de Reuters, de una agencia internacional, estando aquí, parte por su personalidad, parte también por un espíritu que él llamaba punkero, de no vanagloriarse o de no mostrar lo que él hacía, también lo tuvo muy, muy oculto, aunque él también tenía una gran ansia de reconocimiento. Todo el tiempo estaba intentando que se reconociera su trabajo, lo que pasa es que nunca esos proyectos llegaban a buen término. Albeiro siempre quiso que alguien escribiera sobre su vida, siempre quiso que alguien hiciera una película sobre su vida. Muchos de sus amigos intentaron hacerlo, amigos de toda la vida. Yo aparezco en la vida de Albeiro muy recientemente, pero amigos de él de toda la vida también intentaron mucho, sobre todo uno que también ustedes quizás conocen, conocido como José Miguel Restrepo, que es documentalista, llevaba años y años siguiendo la vida de Albeiro y tiene horas y horas y horas grabadas sobre la vida de Albeiro, pero luego eso nunca llegó a convertirse en un proyecto editorial, hasta que nosotros tuvimos la fortuna de poderlo hacer. A partir de ahí yo empiezo un trabajo más periodístico con Albeiro. Albeiro para el 2013 ya tiene muchas dificultades para trabajar. A él, como consecuencia del trasplante de hígado, pues tenía que tener una dieta muy estricta. Los lugares donde él trabajaba y a los lugares que tenía que ir no siempre él podía tener esa dieta. Acumulaba líquidos y las piernas se le hinchaban mucho y no podía caminar grandes distancias, y el trabajo de Reuters seguía siendo muy exigente y era de lo que él vivía. Además él amaba el trabajo en Reuters y nunca logró imaginarse su vida fuera de Reuters. Pero yo le propuse que hiciéramos cosas para Universo Centro, que era un periódico que salía cada mes, que podíamos escoger los temas que quisiéramos, que él no tenía que
someterse a rutinas que lo pusieran pues como en peligro. Y yo le propuse que hiciéramos algo que era muy extraño, pero que no tiene como un género periodístico, sino que yo le decía: vos cuando vas a cubrir las masacres o cuando vas a cubrir cualquier hecho de violencia o me contás la historia, yo escribo lo que vos me contás y luego la hacemos en fotografías. Entonces, Andrew, si querés. Y hacíamos como una mezcla de unos relatos fotográficos. Por ejemplo, este es uno, entonces yo escribo unos párrafos, eran unas historias cortas, contando la versión del reportero gráfico de lo que él se había encontrado, y después hacíamos una serie de historia en fotos y hacíamos una serie de 4 o 5 fotos en la que contábamos una historia. Este es unos fogonazos que él toma de una niña que simplemente mientras está levantando un cuerpo en Moravia está tirando una moneda al aire, ¿no? Cosas que en Reuters nunca le aceptaban, cosas que digamos en los estándares de las agencias noticiosas esto no es noticia y esto no, digamos, o lo que interesa es una sola foto. Y empezamos, sin embargo, a nosotros sí nos interesaba lo que podía haber detrás de esa niña, quién era esa niña que en ese momento simplemente le dio por tirar una moneda al aire. Además, Albeiro tenía esa particularidad de captar esos momentos, que son unos momentos que tienen mucha ironía, que te hacen pensar, que te permiten, en medio de unas escenas muy violentas, jugar con otras interpretaciones de qué es lo que está pasando alrededor. Entonces de estas hicimos varias, yo aquí les traigo un par, esta que es Caro Sello, esta historia que sí, fue la última que yo hice con él, que fue una historia, a mí me costó mucho hacerla y le invertimos mucho tiempo. Fue hace un par de años, fue abril del 2013, cuando asesinaron un par de chicos en la Comuna 13, no sé si ustedes recuerdan, un chico de 12 años, un par de chicos que primero se los llevan para el Alto y los encuentran enterrados en Altavista, en Belén. Nosotros seguimos esa historia mucho tiempo, muchas semanas. Yo finalmente yo pensaba hacer pues una pieza, un reportaje largo sobre esa historia, yo nunca fui capaz de hacerla, en parte porque nunca pude hablar con las mamás de los niños, nunca quisieron hablar conmigo. Sin embargo, en este formato funcionaba y hicimos lo mismo. Entonces pues yo hago un breve relato de lo que en este caso es la primera historia en la que yo estoy con él. Muchas de las historias yo no estaba con él, sino que él se iba en su trabajo en Reuters, me lo contaba y yo lo reproducía. En este caso yo trabajo con él todo el tiempo y también contamos entonces la historia. Era un poco abrirle al Albeiro el panorama que él tenía de sus fotografías y que no fueran simplemente las imágenes noticiosas, sino que pudieran ser historias en imagen. Albeiro es de los primeros que llega, esto es cuando levantan a los niños en Altavista, esta primera fotografía. Cuando los encuentran, y aquí ya está el funeral, que es todo el seguimiento del funeral hasta que terminamos con esa imagen de unos niños mirando la Comuna 13 entre rejas, ¿no? Estando en este punto, ya Albeiro me había insistido mucho, era un tema recurrente que él tenía, que era contar la historia de su vida, Y aquí, después de trabajar juntos, de yo escucharlo, lo que él traía de su reportería, yo dije, sí, lo puedo hacer, yo puedo contar, y le dije a Albeiro, podemos contar tu historia. Y en ese momento aparece Stephen Ferris, creo que era una de las primeras veces que venía a Medellín a presentar un libro que él había hecho, un libro que se llama Violentología. Es un gran libro de una colección de reporterismo gráfico sobre la violencia en Colombia. Él vino a presentarlo aquí en Medellín. Y en ese momento en Universo Centro lo buscamos y
hicimos una reseña sobre su libro y conversando entre proyectos editoriales, Stephen Ferry, además de ser fotógrafo, pues es un gran apasionado por los libros y hace libros y sabe hacer muy bien libros de fotografía. Nos quedó la inquietud de que, y él ya conocía a Albeiro, que había trabajado con Albeiro cubriendo la Operación Orión en la Comuna 13, y le gustó la idea. Eso se quedó ahí hasta que Stephen entra en contacto con Tragaluz, que tenía el proyecto de empezar a incursionar. Tragaluz no había hecho libros de periodismo, de no ficción, digamos, y tenía esas ganas de empezar a hacer un libro sobre fotógrafos y sobre reporteros gráficos, y le proponen a Stephen Ferry empezar a hacer libros sobre fotógrafos, y el primer libro que Stephen les propone a Tragaluz es un libro sobre Albeiro Lopera, y ahí empieza la historia del libro. Entonces, una vez Tragaluz nos dice sí, vamos a hacer el libro, y nos contrata para hacer el libro, yo empiezo a trabajar con Albeiro en el libro que él va a presentar. Estamos hablando más o menos del 2014. Albeiro cada vez estaba más enfermo, pero pues obviamente no sabíamos cuándo se iba a morir. Nosotros estábamos haciendo un libro para que él presentara el libro vivo. Era un libro hecho con él, en conjunto, muy protagonista, muy parte de todo el proceso, no solo gráfico, sino también escrito. Y yo simplemente pues les traigo como parte de la planeación de cómo empecé yo a armar la vida de Albeiro. Yo empiezo a recorrer con él, a recorrer sus pasos, y lo primero que hacemos es que le pido que me lleve al lugar donde él nació. Albeiro Lopera nace en 1966, este año cumpliría 50 años, en un barrio que se llama el Barrio Pérez de Bello, no muy lejos del parque principal de Bello, en una familia obrera, en un barrio obrero muy dominado por obreros de fabricato. El papá de Albeiro trabajaba en los telares de fabricato. La abuela y el abuelo, los papás maternos de Albeiro, fueron jubilados de fabricato, y Albeiro crece en los años 70 en eso que llamaríamos como el mundo obrero de Bello, en un momento en el que todavía se recibía mucha inmigración. La empresa textil todavía era muy poderosa, y eran unas familias obreras que podían levantar sus hijos, digamos, decentemente. Tenían trabajo, existía eso que ustedes aquí, los historiadores y los sociólogos, conocerán mejor, pero era como ese idilio del patronato antioqueño, donde esas familias pues tenían educación, tenían proveeduría donde comprar víveres más baratos, que todo era de la empresa, en fin. Albeiro crece ahí en los 70 y empieza a estudiar en colegios privados que Fabricato les pagaba. Es el mayor de 3 hermanos. Yo empiezo a ver como qué es lo que yo voy a contar de Albeiro, y hay 3 cosas que iba en un principio que creo que eran las columnas vertebrales de su vida, y era que era fotógrafo principalmente. Principalmente, sobre todo porque íbamos a hacer un libro de fotografía. Entonces ese fue un primer conflicto que yo tuve para encajar en el proyecto editorial, porque en realidad a mí el Albeiro que me interesaba casi siempre era el que era menos fotógrafo, era el que era el más punquero, era el que había combatido la enfermedad, era el que venía de Bello y había conocido mucho la violencia del narcotráfico en Bello. Luego estaba la parte punk, que había sido fundamental no solo en su formación, sino posteriormente en las fotografías que tomaba. Y luego estaba su cubrimiento de la guerra, que era donde más se había destacado él como fotógrafo. Eso va evolucionando hasta que yo finalmente encuentro el título de mi perfil, que es
Andrew lo presenta como un fotógrafo de guerra, pero en realidad aquí en este cambio está pues como la esencia del libro, y es que él no era un fotógrafo de guerra, él era un fotógrafo en guerra. Era un fotógrafo en guerra contra sí mismo, contra su cuerpo, en guerra contra la sociedad, en guerra contra el sistema, en guerra por todas partes. Esa fue la vida. Él también le gustaba presentarse a sí mismo como un guerrero, y muchas de las personas que lo conocieron siempre lo calificaban como un guerrero. Entonces Albeiro fue un fotógrafo en guerra. Y aquí ya empiezo a cambiar, ya la guerra empieza a tomar más protagonismo, porque aquí es donde se concentra su gran producción como fotógrafo. Y entonces, digamos, de 40, 50 o 60 masacres en las que él pudo haber estado en 10 años, que fue el periodo que él más cubrió la guerra, toda la década del 2000, que además coincide que es la gran arremetida paramilitar en Antioquia y en Chocó. Él era el reportero gráfico de Reuters para Antioquia y Chocó. Yo empiezo a escoger unas cuantas de esos hechos violentos en los que él estuvo presente. Llega una primera lista de unas 10 y finalmente en el libro quedan unas 4. Y unos temas que hay ligados, donde se van metiendo cada uno de ya estos temas íntimos. A mí me interesaba mucho tratar de contar la vida de un fotógrafo que había sido testigo de primera línea del conflicto armado colombiano, cómo era en su vida íntima, cómo era en su familia, cómo era en su relación con las mujeres, cómo era en su casa, cómo era con sus amigos, porque tenía la impresión de que sabemos mucho de la guerra, pero no sabemos casi nada de las personas que están detrás, que la están viviendo constantemente. Y luego un tercer campo, que era el trasplante, que la condición física de Albeiro también es condicionante de sus fotografías, y de que haya escogido el reporterismo gráfico y el reporterismo de guerra como una de sus condiciones. Albeiro fue una persona que estuvo cercana a la muerte desde muy pequeño, y una persona que siempre tuvo esa condición de que se iba a morir joven con él, y eso tiene mucho que ver con la manera en que él se acercaba a la fotografía de guerra. Una manera temeraria, digamos, muchas veces arriesgando su vida. Yo sigo, bueno, simplemente voy llenando espacios. No sé si esto se pone un poquito técnico para los que les gusta la crónica o el reportaje, y voy empezando a cada uno de estos temas. Entonces voy buscando las personas que me pueden hablar, voy organizando cronológicamente los hechos. Albeiro además era una persona muy desmemoriada, y tenía todos los que fueron una de las dos cosas que más me costó a mí reconstruir. Primero fue la etapa del punk, que para él es una etapa más o menos de una década, entre 1985 y mediados de los 90, y la década de la guerra, que además me pasaba una cosa muy especial, y todas las fuentes que yo logré encontrar, muchos de los amigos punqueros que se criaron con él en Bello y que hicieron parte de esos primeros años del punk en Medellín, y reconstruir esa historia era como meterse en un poco. O sea, no había fechas, todo pasaba desordenado, me repetían las historias, los lugares se confundían, cosas que me decían que habían pasado en unos lugares, otros me decían que habían pasado en otros lugares. Finalmente, en ese desespero, en algún momento le dije a alguno de ellos, que ya habíamos logrado cierta confianza, yo le dije: es imposible reconstruir esta historia porque ninguno de ustedes la tiene clara. Y me decía: estábamos borrachos, todo el tiempo estábamos borrachos. Y esa historia del punk, aunque a los punqueros les gusta presentarla organizada, en realidad yo, que no tenía nada que ver con el punk, yo no soy punkero, nunca escuché punk, todo lo contrario, vengo de un ambiente más bien salsero, tengo nada que ver con eso, no fui a pocos, no tenía amigos punqueros, no conocía bandas, nada.
Y eso me dio cierta ventaja también, porque me permitía siempre estarlos mirando muy desde afuera. Me pasó lo mismo después cuando empecé a reconstruir esa década con reporteros gráficos que cubrieron el conflicto armado en Antioquia, y les pasaba lo mismo, confundían los pueblos, donde mataron 20, otro me decía que habían matado 30, donde habían matado 7, el uno decía que había sido en Caucasia y el otro me decía que era en Urrao. Y finalmente después también alguno de esos reporteros, un camarógrafo de Caracol me decía, hermano, a nosotros nos parecía que los guerrilleros eran los mismos en todas partes, los veíamos igual. Esa matanza fue como si hubiera habido un escuadrón que iba de pueblo en pueblo y de cierta manera, aunque nadie que yo sepa lo ha contado así, es verdad, muchas de esas masacres, tanto de paramilitares como de guerrilleros, las hicieron grupos que eran los mismos, iban de pueblo en pueblo combatiendo. Entonces, bueno, yo ahí voy cada vez enredándome más y cada vez tratando de darle una forma a esa historia. En esa historia yo tomé, digamos, dos decisiones fundamentales. Una, en primer lugar, era que yo no iba a aparecer en ningún momento en la historia. Es una historia que está toda escrita en tercera persona. Yo, a pesar de que yo fui amigo de él, de que yo viví con él muchas experiencias, yo renuncié a contar, digamos, mi vivencia particular con Albeiro para privilegiar a todas las otras voces que yo venía recogiendo. Y la segunda decisión fundamental fue cuando encontré la manera de organizar toda la vida de Albeiro en un libro que iba a ser un libro muy pequeño, con muy poco espacio, para poder contar lo máximo que yo pudiera en el mínimo espacio. Y fue cuando encontré la estructura del libro, que son 4 capítulos, de la que ya les voy a contar. Este es un libro que a mí primero me dio el título del libro. Aquí con este libro entendí yo que Albeiro no era un fotógrafo de guerra, sino un fotógrafo en guerra. Esto es un libro que escribió un fotoperiodista, creo que es neoyorquino, si no estoy mal, Michael Campbell, y también me ayudó mucho a entender lo que significaba el trabajo de Albeiro. Michael Campbell cubrió para New York Times la guerra de Afganistán y la guerra de Irak en muchos periodos, pero él hizo algo particular, y era que en esos cubrimientos durante muchos años se dedicó a entrevistar a colegas de todo el mundo que estaban cubriendo con él la guerra de Afganistán y los grababa. Y él hace un libro precioso, que es este libro, que es un libro en gran formato, que lo publicó una universidad norteamericana. Es un libro en gran formato, son más o menos 40 entrevistas a 40 reporteros gráficos que todos vivieron la guerra de Afganistán y la guerra de Irak, hombres y mujeres, contando lo que ellos vivían y lo que ellos hacían para poder transmitir las fotografías. Además que En Guerra tiene un poco de ironía, porque en el fondo el libro tiene una crítica muy grande, sobre todo porque los fotógrafos norteamericanos tenían prohibido publicar fotos de soldados norteamericanos heridos o muertos. Nunca durante la guerra el gobierno norteamericano les permitió a los fotógrafos mostrar cuerpos de soldados norteamericanos heridos o muertos en combate. Eso le generó a él una gran frustración, y de alguna manera este libro es un desquite. Este libro tiene imágenes impresionantes de esos soldados y de esos combatientes norteamericanos heridos en combate. Entonces, bueno, aquí entendí yo también, y leyendo esas historias cotidianas que se me parecían tanto a las historias que me contaba Albeiro. Estamos hablando de un pelado de Bello que termina el bachillerato en Bello, luego no estudia. Cuando él termina el bachillerato empieza a ser mensajero de
local de repuestos automotrices en Barrio Triste. Es un mensajero que me hablaba siempre en ese lenguaje popular y callejero. Se me parecían mucho las historias que ellos contaban, y en ese momento entendí que la historia de Albeiro y la historia de muchos reporteros gráficos nuestros es tan valiosa y es tan importante como lo que hacen otros reporteros gráficos en cualquier otra parte del mundo, donde quizás se les reconoce más el trabajo que están haciendo, que a veces nos puede parecer duro, nos puede parecer amarillista o nos puede parecer morboso, pero si no fuera por ellos seguramente no nos enteraríamos de muchas de las cosas que pasan cuando un país está en guerra. Entonces aquí empecé, ya este es el primer capítulo que se llama Un collage caótico, que es ese primer capítulo del PUM y de su infancia en Bello. Este es Albeiro a los 6 años. Ustedes van a ver la gran transformación de este personaje en apenas 40 años. Nace, entonces empieza a estudiar, Albeiro porque alguien se hace punkero, porque Albeiro se hizo punkero, y ahí tratando de esquivar interpretaciones psicoanalíticas o de la infancia. Albeiro siempre me lo explicaba muy sencillo y me decía: mis papás cometieron un error, un único error, y fue haberme metido a un colegio privado donde estudiaban los hijos de los jefes de mi papá, y yo ahí siempre me sentí más pobre que ellos. Y se burlaban de él. Él tenía un recuerdo constante que repetía de haber tenido una gran frustración en su infancia, una gran frustración de clase. Y gran parte, creo, ahora pensándolo también, es que la historia de Albeiro es una historia de clases. En realidad Albeiro fue un gran obrero de la fotografía, en esencia, en apariencia y en su producción, y quizás por eso es tan bonita y tan particular, a mi parecer, la historia de él. Esta es la moto en la que ustedes lo vieron saliendo, del video del Pogo. Que esta moto es importante porque es la moto en la que él se convierte en mensajero, que él le pone por nombre Catalina, y porque para él convertirse en fotógrafo, lo primero que vende, esta moto la cambia por una cámara, por su primera cámara. Albeiro, más o menos en los 80, cuando él ya está en el bachillerato, en Bello se empieza a formar la banda de La Ramada, que muchos de ustedes la habrán oído nombrar, quizás con los Priscos. La Ramada es otra de las grandes bandas del narcotráfico, o de las bandas de sicarios, de las primeras bandas de sicarios que empezaron a trabajar para Pablo Escobar en los 80. La Ramada era un depósito de materiales que quedaba muy cerca del parque y no lejos de la casa de Albeiro, y se convirtió en una esquina donde simplemente llegaban muchos jóvenes, y fue una esquina punkera, fue una esquina donde los primeros punks que empezaron a surgir en Bello a mediados de los 80 se tomaron, y ahí hubo como una gran primera división, y fue que unos de esos jóvenes entraron al narcotráfico y se convirtieron en delincuentes, y otros se convirtieron en punqueros, pero compartían, eran amigos, se conocían de toda la vida, crecieron juntos en esa esquina, y entonces ahí había una convivencia entre ellos, y Albeiro aprende mucho de ese mundo callejero, y aprende mucho. Albeiro siempre decía: si yo no hubiera sido punk, yo hubiera sido sicario. De alguna manera él también consideraba que el PUM lo había protegido a él del mundo de la delincuencia. Y es curioso pensar en eso ahora, cuando se promueven tantos grupos de hip hop en los barrios,
también es la misma lógica, es una lógica protectora en la que por medio de un gusto artístico, por decirlo así, se tiene la idea de que se protege de la violencia. Entonces Albeiro crece ahí, crece con ellos, conoce ese mundo y cerca ya de los 90 ya empieza este grupo de amigos de él. Este personaje se llama Giovanni Gómez, que fue, muchas de las fotos que ustedes van a ver son archivos de él. Todavía vive en Bello, todavía es punkero de corazón, todavía tiene una banda de punk y todavía toca, aunque trabaja en una secretaría de tránsito, en una oficina como cualquier burócrata, digamos. No creo que le moleste que le diga eso en este momento, pero sí es verdad. Tiene una hija. Y este otro personaje, Tyron, que es, digamos, el que los introduce a ellos en la estética punk. Este es un chico que tiene inquietudes, todos estos guantes, estas cosas las confeccionaba él en ese momento, rayaba las camisetas, coleccionaba todas las carátulas de los discos que les llegaban a ellos, que también hay unos enlaces, digamos, con unos niños del poblado, con unos jóvenes del poblado, que empezaron también a traer el punk en sus viajes a Estados Unidos y a Inglaterra. Hay unos vasos que se comunican con Castilla y con Bello, y empiezan a surgir a la par, digamos, en polos opuestos y en clases opuestas. Este es el 9, que tenía una característica particular, y era que le gustaban mucho las camisetas de ciclismo y las intervenía a su propia manera. El 9 fue un gran ciclista. En su juventud, su deporte favorito fue el ciclismo y llegó a entrenar seriamente ciclismo. Pero entonces después, cuando ya el ciclismo se dio cuenta que no, siguió siempre utilizando camisetas de ciclismo. Hay muchas fotos que lo muestran a él con camisetas de ciclismo intervenidas de alguna manera. Aquí ya están el grupo de él. Esta foto es una belleza, sobre todo por este personaje que es Tyron. Tyron es un chico que es el más fanático o el más gomoso, punkero de ellos. Además tiene pues como ese interés de que él diseña, de que él confecciona, de que les hacía la cresta, les ponía los taches a las chaquetas. Hay pues cantidad de historias comiquísimas. Se encerraban en la casa de Albeiro a hacer pogos. Tyron era un flacuchento que no pogueaba y se la pasaba recogiendo los taches que se les caían en las chaquetas para él después volvérselos a pegar. Bueno, fue un personaje que ellos quisieron mucho. Fue muy importante, sobre todo porque en 1990, yo no sé si ustedes recuerdan, pero 1990 y 1991 han sido los 2 años más violentos que vivió Medellín, pero de lejos, en muchas décadas. En 1990, en el Valle de Aburrá, hubo 7.000 asesinatos en un año. Ahora estamos preocupados y estamos como en 400. En 1900 hubo 7.000 y en 1991 6.000 y punta. O sea, era de verdad una matanza, y en ese año desaparecen, torturan y matan a Dairo. Y Albeiro se da cuenta que está en una lista en la que están matando muchachos en Bello. Pues Albeiro sale de Bello. Es, digamos, su primer gran cambio. Este collage, que es un cuadro que él tenía en su habitación, que hace parte de las guardas del libro, Albeiro lo hace años después con todos los recortes que tenía Dairo en unas carpetas, que es lo único que le queda a Albeiro de su amigo. Él se queda con unas carpetas que Dairo tenía y con unas chaquetas, y con esas él hace este collage, y de ahí viene el título del primer capítulo del libro. Este es el collage caótico donde Albeiro se hace, digamos, se hace hombre, por decirlo de alguna manera.
Albeiro sale de Bello, toda la familia de Albeiro sale de Bello, en la familia de Albeiro además hay muchas otras muertes de primos, y se viene a vivir a Medellín. Sus dos hermanos menores se van a vivir a Estados Unidos, él es el único que se queda con sus papás. Bueno, él llega a Medellín, empieza a ser mensajero, y siendo mensajero encuentra otro lugar importante en su historia, que es el Parque del Periodista, que es otro lugar, digamos, encuentra su ramada, pero la encuentra en el centro de Medellín, donde se reúnen punqueros, metaleros, gente venida de todos los barrios de Medellín y de otros municipios. Y Albeiro, ahí bebiendo y siendo punquero, se encuentra con un chico que estudia fotografía, le muestra unas fotos, y Albeiro le dice: ¿dónde tomaste tus fotografías? No, en una academia que queda aquí a 2 cuadras del parque. Albeiro va y se inscribe en esa academia y se convierte en fotógrafo. Y ahí, hace ese curso en la Academia ASFO, que es una academia que todavía existe. Conoce a otra persona que fue muy importante para él, que es Diana Giraldo, que fue la que le tomó esta foto. Es una fotógrafa, y empieza una relación. Diana es una fotógrafa más joven que él, pero viene con muchos más recursos. Diana, siendo muy joven, ya tenía su estudio propio, una casa que tenía en Laureles, y vivía de la fotografía. Y Albeiro con ella aprende gran parte de lo que iba a saber de la técnica del oficio de fotógrafo. Y luego ahí entra a trabajar al periódico El Mundo como reportero gráfico. Ese es su primer trabajo como periodista. Y su primer gran trabajo, y de los últimos que hizo, digamos, como reportero gráfico, fue el terremoto de Armenia. A él le toca ir a cubrir después del terremoto, está varias semanas y ahí se hace. Yo creo que este es el momento donde Albeiro se convierte en reportero gráfico, donde empieza a fotografiar la muerte, que va a ser su oficio por muchos años. Al mismo tiempo, en ese estudio de Diana Giraldo empiezan a pasar muchas cosas, porque también a ese estudio llega Víctor Gaviria y una generación de jóvenes que están en torno a él. Víctor Gaviria ya había hecho Rodrigo de No Futuro y estaba empezando a grabar La Vendedora de Rosas. Y Albeiro encaja en ese mundo, se hace muy amigo de ellos, y una de las productoras de Víctor Gaviria, que se llama Gloria Nancy Monsalve, hace un primer cortometraje que se llama Alexandra Pumaluna, y escoge a Albeiro como el antagonista, y Albeiro se convierte en actor de cine. Es otra de sus facetas especiales y particulares. Él era una persona muy histriónica, además que casi todos los papeles que le tocaban eran o de sicario o de punquero, que eran cosas que él conocía bien y le salían muy natural. Luego, a partir de ahí, Javier Mejía en Apocalipsis, no sé si ustedes lo recuerdan, yo digo que la escena de Albeiro con Freddy Willis, que es el Gurre, que es Freddy Willis, que hoy es el reportero gráfico de Reuters aquí en Antioquia, que lo reemplaza a él, pero que también viene de Bello y que tiene una historia muy similar a la de él. Hacen 2 personajes en Apocalipsis, que es de las cosas más maravillosas del cine colombiano. Ustedes búsquenlo en YouTube y busquen los 20 minutos de estos 2 personajes y es para morirse de la risa. O sea, es digamos la caricatura un poco que quería hacer Javier Mejía, de 2 secuestradores de un barrio popular. Esta es lo que yo llamo la invención de sí mismo. Aquí el 9 ya era el 9, o sea, ya no era Albeiro Lopera, ya el 9 había conquistado un mundo, una escena, un ambiente propio, y él ya era protagonista de ese ambiente. En este momento ya es fotógrafo de Reuters ahí. Bueno, y no les conté por qué le decían el 9, porque era por jorobado, por encorvado. Aquí no se le ve bien, pero estando muy joven, él siempre fue maletón.
y así lo dejaron. El tercer capítulo es la guerra. Esta es una foto que le toma otro fotoperiodista acá, Freddy Amariles. Este es Albeiro. Esa foto, digamos, describe bien qué era lo que él hacía. Esto era lo que a él le tocaba trabajar, llegar ahí cuando estaban levantando los muertos. Y aquí, bueno, una de sus grandes conquistas fue el cubrimiento de la Comuna 13, donde él también empieza a convertirse para sus colegas en un fotógrafo particular, sobre todo por lo que les decía, por la temeridad, por no tener miedo de ir a lugares donde otros fotógrafos no iban. Él y sobre todo él, Natalia Botero y Jesús Abad, creo que son los tres fotógrafos que tienen las fotografías de la Operación Orión más cercanas, más en caliente. Fueron los tres que más lograron retratar qué fue lo que pasó allá, muchas de las cosas que no nos querían contar. Este es Albeiro en Barrio Triste, que fue otro de sus grandes temas. Además de la guerra, Albeiro con Barrio Triste siempre tuvo un contacto muy particular y una relación muy entrañable con la gente de la calle, con la gente y con los animales de la calle. Los fotografió mucho. Este es Albeiro, digamos, en su mejor momento físico. Después del trasplante, cuando logró tener algún par de años en buena condición. Luego casi siempre trabajó enfermo. Y el último capítulo, que es la última batalla, que es donde yo cuento los últimos días de él y su batalla contra su enfermedad, contra su trasplante de hígado. Él duró 7 años trasplantado. Finalmente el hígado que le trasplantaron volvió y se le dañó, y finalmente ya no había manera de ponerle otro más. Y esta es una fotografía que retrata mucho a Albeiro, sobre todo porque estos son dos personajes muy conocidos de Barrio Triste, el Mocho y el Ojón. Y lo pone al nivel, sobre todo de esas cicatrices. Aquí está la cicatriz, miren aquí. Es una raya que viene acá. A esta cicatriz los médicos le dicen Mercedes-Benz, porque es como el símbolo de todos los trasplantados, o alguno dirá que es el símbolo de la paz. Este fue el sueño que Albeiro no pudo cumplir. No creo que haya venido Patricia, que fue su esposa, digamos, casi todo el tiempo que Albeiro estuvo enfermo. Ella estuvo con él. Y su sueño era ese, vivir en Santa Elena con perros y gatos, tranquilo. No lo pudo cumplir. Ellos se fueron a vivir allá, pero estuvo muy poco tiempo porque el frío lo afectaba mucho. Y este es Albeiro sacándole la lengua a su enfermedad. Es que Albeiro siempre conservó esa actitud desafiante del punquero, incluso frente a su propia condición. Esta última foto de los últimos documentales, ahora les voy a mostrar que le hicieron mucha gente se interesó en la vida de él en los últimos años, sobre todo a partir, en el 2014 pasa lo más importante de su vida antes del libro, creo yo. Es que el Museo Casa de la Memoria hace una exposición permanente y escoge a 4 fotógrafos para contar el conflicto armado en Antioquia, y entre esos 4 fotógrafos escogen a Albeiro. Es la primera vez que la obra de Albeiro se exhibe públicamente. Ustedes la pueden visitar en la exposición permanente que hay en la Casa Museo, que está junto con Stephen Ferri, Natalia Botero y Jesús Abad Colorado. Están las fotos de Albeiro, y ese creo que es el momento donde por fin hay un reconocimiento público al archivo y al trabajo que él había hecho durante una década. En ese reconocimiento, un programa de Telemedellín que hacía Ramiro Meneses lo entrevista a él, y a mí esta foto me gusta mucho porque para mí Albeiro
siempre fue la otra cara de Lo Futuro, de Rodrigo D. Si ustedes recuerdan, cuando sale Rodrigo D en el 88, 89 más o menos, Ramiro Meneses tenía 26 años y Albeiro tenía 22 años en ese momento. Y Rodrigo D es la historia de cómo Rodrigo busca unas baquetas. Todo el tiempo la historia es que él necesita unas baquetas y entonces nadie se las quiere hacer y unas son muy pesadas y él siempre está buscando unas baquetas. Rodrigo D no encuentra las baquetas y se tira por el edificio. Albeiro encontró sus baquetas, que fue la cámara fotográfica. Yo creo que Albeiro es el otro Rodrigo D. Es ese personaje que sale de los barrios que nos ha tocado vivir a nosotros y que finalmente encuentra cómo expresar lo que quiere expresar. Era tan sencillo como eso, que él pudiera expresar la rabia que tenía, la frustración que tenía, lo que no le gustaba, y Albeiro lo pudo hacer. Lamentablemente se enfermó. Luego de que él muere, Albeiro fue muy cercano al Parque del Periodista, que es donde hacemos Universo Centro, y fue un gran amigo nuestro. Y cuando muere, pues este fue como el homenaje que nosotros le hicimos, era publicar una selección de sus fotografías. Y estas son el 9 en las películas en las que actuó, en Alexandra Comaluna, en La Virgen de los Sicarios, en Apocalipsur, en El Escapista. Esta es una lista, lo puse porque esa presentación pues, está en streaming, luego seguramente la colgarán y si alguien está interesado en conocer más sobre él, pues hay suficiente. La página web de Tragaluz, donde pueden comprar el libro por internet, se los llevan a la casa. Y esta es como mi homenaje a él. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Tenemos espacio para 2 o 3 preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, levante la mano. Por allá. Quería preguntar hasta qué punto el río conoció el proyecto y qué visión tenía. Albeiro logramos mostrarle la carátula y pasó una cosa curiosa. Yo logré mostrarle a él una primera versión, que fue una primera versión que yo escribí. Bueno, él logró ver toda la selección de las fotos que trabajó con Stephen Ferry, que la trabajaron juntos y que es la que hay en el libro. Él la conoció y la probó, como la selección, que son 40 fotografías. Él la conoció y la probó. Conoció una primera versión del texto, que fue una versión que yo escribí con él vivo. Luego de la muerte de él, yo prácticamente reescribí todo, porque la muerte me cambió la historia totalmente. Yo tuve mucha dificultad de terminar la historia con él vivo y quizás parte del retraso fue mío, porque era muy difícil terminar una historia con alguien que se está muriendo. Es como, ¿dónde la acabas? ¿Cuál es el final? Y yo con el vivo nunca lo encontré. Obviamente con el muerto pues ya al final se imponía y a partir de ahí, bueno, reescribí una historia mucho más larga y finalmente quedó lo que estaba ahí. O sea que esta historia él no conoce poco. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aporte? Etcétera. Bueno, otro aplauso para Gonzo. Como siempre para... Dale, tranquilo, dale. Pues uno ve que este man es muy autoformado, ¿cierto? Autoformado y pero él era un tipo que se daba la tarea de leer libros, de mirar libros de fotoperiodismo, historia, de fotoperiodismo, de cosas de capa y cosas de esas, o no, o fue el tipo de ensayo, error y aprender. Nada. No le gustaba leer, le daba mal genio, veía, bueno, también él
veía poco, además que fue un fotógrafo medio ciego, ¿no? Era muy raro. Bueno, de lo que van a leer ahí, un gran amigo de él que además le ayudó mucho a que él pudiera sobrevivir en Reuters, sobre todo al principio. Se llama Daniel Muñoz, es un fotógrafo bogotano muy jovencito que vino aquí a trabajar como reportero gráfico de la agencia France Press. Era muy hábil técnicamente, pero no tenía nada de calle. Y Albeiro era muy torpe técnicamente, pero tenía toda la calle del mundo. Ellos dos vivieron juntos y se enseñaron mucho. Hay un capítulo dedicado, yo le dedico gran parte porque lo retrata muy bien. Y Daniel me contaba historias como yo le tenía que decir a Albeiro, tus fotos salieron en el New York Times. Y Albeiro decía, ¿y qué es el New York Times? Tus fotos salieron en Le Figaro. Albeiro no sabía eso, dónde estaban, pero sus fotos salían. Y una de las particularidades de él, creo, y de este libro, es que si bien hay muchos libros de fotos de reporteros gráficos colombianos, creo que es el primero sobre un reportero gráfico para una agencia internacional. Lo que mostraban era muy distinto a lo que muestran los que muestran aquí. Él podía mostrarle al mundo muchas cosas que los periodistas de aquí no podían mostrar acá, y eso lo hacía especial. Pero sí, no, esto es autodidacta a toda costa. Tenía mucho humor. Pero si es hijo de una tradición, no, él la academia no tenía, no le interesaba, se burlaba de ella. Pero sí es hijo de una tradición de reporteros gráficos que se hicieron empíricos. Sí. Él es tardío. Pues. Sí, vos podés poner como Jesús Abad a este lado, es una cara, y Albeiro es otra cara. O sea, son dos cosas. Jesús Abad, Natalia Botero, que es esa generación ahora que se formó en la universidad, que estudiaron comunicación, estudiaron periodismo, que tienen discurso. Albeiro es de la misma generación, pero haciendo las cosas por un camino completamente distinto. Sí, hay una energía, que todo es trabajo. Y también por eso es muy difícil uno pensar las fotos de Albeiro sin Albeiro. Es como si lo que vos decís, que no lo entendés, porque la fotografía, la vida de él tenía mucho que ver con su fotografía. En todos los fotógrafos, no sé si me explico, pero en él era mucho más evidente que él estaba viviendo como en carne propia muchas de esas cosas. Un aplauso. Bueno, para despedir como siempre, invitarlos este jueves, que viene el médico Félix Orlando Giraldo, que es apasionado de la historia y de Simón Bolívar, con por qué Simón Bolívar Palacios. Y también si a alguien no le llegó el tarrito y quiere aportar para lo doy o quiere calcomanías, están por aquí en la barra. Muchas gracias. Bueno, Tragaluz trajo algunos libros para la venta. ¿Cuánto va? 30.000. 30.000 están por acá también, por ahí está también. Son poquitos, de a uno. Si no, la página estaba ahí.
Bueno, muchas gracias y disfruten que hoy es noche de salsa. Pero repite la página de la Es que no la Tragaluz. piensa en la página de Tragaluz. Tragaluz Editores,